tiempo una poesía y a posterior estaré orando y pasando la palabra al pastor Batista para el estudio bíblico. Dice así esta poesía, se llama Entre dos pensamientos. Ahora que he descubierto que Cristo es mi Salvador, el camino hacia los cielos y el único Redentor, ni lo pienso ni lo dudo, lo sigo fervientemente, porque siento su persona tan real y fehaciente. ¿A qué otro voy a ir si lo tengo comprobado? Que limpió Él mi conducta, mi pecado ha perdonado. Solo Él, tan solo Él, vertió su sangre preciosa, que a mí me pudo borrar mis maldades pesadosas. Un nuevo rayo de luz con Jesús me iluminó, y la lejana esperanza de repente en mí brotó, pues Cristo la incentivó para que en mí apareciera como luz esplendorosa y mis pasos condujera. Ahora ya no divago, ya no ando por las ramas, seguro estoy con Jesús. Mi alma de paz se inflama, no transito entre dos aguas, no vacilo, no claudico, me dedico el 100% solamente a Jesucristo. Decidí totalmente y no vuelvo atrás. Al Maestro no lo dejo, no lo abandono jamás. Él es la única senda para hallar felicidad y la puerta señalada que lleva a la eternidad. Oremos. Padre amado, gracias por tu amor y tu misericordia hacia nosotros. Gracias por este tiempo precioso que tenemos de oración, de estudio bíblico, para que el pueblo aquí presente podamos ser bendecidos por ti. Y todas nuestras peticiones lleguen a ti, por nuestras vidas, por nuestro compromiso hacia ti, por nuestros hijos, por nuestra parentela, por enfermedades, por lo que sea, Señor, tenemos libre acceso a ti. Y en el nombre de Jesucristo, hemos de clamar. Los méritos de Cristo en la cruz. Amén. Hermano Daniel. Muy buenas noches, estimados hermanos, bendiciones. Hoy seguimos estudiando Génesis capítulo 3, desde el 7 al 15. Génesis 3, del 7 al 15, y leemos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higo o de higuera, y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová, dice Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y lo herirás en el calcañar. Hemos leído capítulo 3 de Génesis, desde el 7 hasta el 15. Veamos del versículo 7 el análisis de este comienzo. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. En la transcripción del patriarca Moisés, de los que leímos, Adán y Eva
se dieron cuenta que estaban desnudos, hemos leído, ¿no? Ellos se sintieron vulnerables, inseguros, sin control de sí mismos. Hermanos, déjenme pensar en voz alta. Adán y Eva fueron los únicos que formaron parte de las dos versiones, podríamos decir. Cuando vivían en santidad, una comunión con Dios, en cercanía y en disfrute de la flora y la fauna sin ningún reparo. Una vez que pecaron, todo esto se quebró, se rompió, se perdió la interrelación con Dios y no se restauró hasta que vino Cristo Jesús, que padeció, fue crucificado, muerto y resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre Dios, restaurando esta comunión. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, dice Salmo 104:2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blanco como la luz, dice Mateo 17:2. Se podría decir que Adán y Eva tendrían un resplandor blanco, y esto lo podemos leer desde lo que nos dice Apocalipsis 3:5 como referencias de algunos comentaristas, que el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En nuestro tiempo, todos los que somos cristianos, que estamos llamados, escogidos e inclusive sellados por el Espíritu Santo, lo podemos decir como leemos los siguientes textos a continuación. Porque todo lo que habéis sido bautizado en Cristo, de Cristo estáis revestidos, dice Gálatas 3:27. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma será alegrada en Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio, me atavió y como a novia adornada con sus joyas, dice Isaías 61:10. También en el verso siguiente, del mismo 7 hasta el 8, dice: entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y al hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Al darse cuenta de que estaban desnudos y que al saber que la hora de la venida de Dios se acercaba, el temor invade en la mente y en todo el cuerpo de Adán y Eva. Como leemos, Dios siempre quería estar con ellos para pasear juntos por el jardín y disfrutar del aire puro y de la fauna y flora como era de costumbre, dice el verso. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? La pregunta no era de parte de un dictador, de un opresor, como algunos dicen, sino de un padre amoroso. ¿Acaso su padre no lo hacía? ¿No le preguntaba con un acento de ternura y de amor, como lo tomaba en los brazos para darnos un abrazo fuerte, no importando la edad? En nuestras tribulaciones no exigimos a los hombres que respondan preguntas que los incriminen, pero Dios sí. Y en el último gran día los impíos serán condenados por su propia confesión de culpa. Ni en la oscuridad de la noche, cuando la penumbra natural podría haber aumentado los terrores del crimen, ni el calor del día para que no imaginara que Dios se acercara en arrebato de la pasión, ni al amanecer como si tuviera prisa por matar, sino al fin del día, porque Dios es paciente, lento para la ira y grande en misericordia, dice Spurgeon. En nuestros tribunales no exigimos a los hombres que respondan preguntas que los incriminen, pero Dios sí. Y en el último gran día los impíos serán condenados por su propia confesión de culpa, dice Spurgeon. Veamos ahora los versículos 10 al 11. Estamos viendo el capítulo 3 de Génesis, ¿no? Dice el verso 10: y él respondió: oíd,
oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios les dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comiese? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Adán y Eva se escondieron de temor, de miedo por su desnudez y más al escuchar la voz de Dios. Por el pecado, irritaba la voz de Dios. Esto no impide que cada uno de ellos, Adán y Eva, sigan siendo a imagen y semejanza de Dios. Como ejemplo tenemos a Josué y a Acab, una escena que podría ser repetida, asemejada como primera persona por Adán, pero fue así. Y leemos el texto allí en Josué 7, 19, 20 como referencia. Leemos, entonces Josué dijo a Acab, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Fue culpable de crueldad hacia su esposa y de blasfemia contra su Creador al intentar evitar confesar el pecado que había cometido. Es mala señal en los hombres cuando no se le puede lograr que reconozcan con franqueza sus faltas, dice Spurgeon. Y fueron abiertos los ojos de ambos, dice Calvino. Era necesario que los ojos de Eva estuvieran velados hasta que también su marido fuera engañado. Pero ahora vamos a ver dos puntos de vista o tres, tanto del que habla como de Spurgeon y de Calvino, atados por igual por cadena de un consentimiento infeliz. Comienza a darse cuenta de su miseria, aunque todavía no está afectado con un profundo conocimiento de culpa. Se avergüenza de su desnudez, pero aunque están convencidos, no se humillan ante Dios, ni temen su juicio como debería. Incluso no dejan de recurrir a la evasión. Sin embargo, se logra algunos avances porque mientras que resienten como gigantes saltarían el cielo por asalto, ahora confundidos por la sensación de su propia ignorancia, huyen a esconderse. Verdaderamente, esta apertura de sus ojos es nuestro primer padre, prueba claramente que fueron condenados por su propio juicio. Aún no han sido convocados al tribunal de Dios, no hay quienes lo acusen. ¿No es entonces el sentimiento de vergüenza que surge espontáneamente una señal segura de culpa? Dice Juan Calvino. La elocuencia, por lo tanto, del mundo entero no servirá de nada para librar la condenación a aquellos cuya propia conciencia se ha convertido en juez para obligarlos a confesar su falta. Más bien, nos convina a todos abrir los ojos para que, confundidos por nuestra propia desgracia, demos a Dios la gloria que le corresponde. Dios creó al hombre flexible y no solo se le permite, sino que quiso que fuera tentado, porque adaptó la lengua de la serpiente más allá del uso ordinario de la naturaleza al propósito del diablo, como si alguien le diera a otro una espada y una armadura, y luego, aunque él sabía de antemano el lamentable suceso, no aplicó el remedio que tenía el poder de hacer, dice Juan Calvino. Por otro lado, cuando hablamos del hombre, se encuentra que ha pecado vulnerablemente y se ha apartado de Dios, su hacedor, por movimiento de la mente no menos libres que perverso. Tampoco debemos llamar a eso una falta leve, la que, negando el crédito de la palabra de Dios, se exaltó contra él con una emulación impía y sacrilegia que no estaría sujeto a su autoridad y que finalmente se rebeló con orgullo y pérfida. Por tanto, cualquier pecado y falta que haya en la caída de nuestro primer padre permanece en ellos mismos.
Pero hay razón suficiente, dice Juan Calvino, por la cual el consejo eterno de Dios lo procede, aunque esa razón se nos oculta. Vemos en verdad algún punto de buen fruto brotado directamente de una ruina tan espantosa en la medida en que Dios nos instruye en la humanidad con nuestra miseria y luego ilustra más claramente su propia bondad, porque su gracia es más abundante derramada por medio de Cristo sobre el mundo de lo que fue impartida a Adán en el principio. Ahora bien, si la razón por lo que esto es así está fuera de nuestro alcance, no es de extrañarse que el secreto consejo de Dios sea para nosotros como un laberinto de nuestros escondites. Y cosieron hojas de higuera. Lo que dije, dice Juan Calvino últimamente, que no había sido llevado ni por la verdad de la vergüenza, ni por un miedo serio al arrepentimiento, ahora es manifiesto, cosen para ellos fajas de hojas. ¿Con qué fin? ¿Para que mantengan a Dios a distancia como una barrera invisible? Su sentido del mal, por lo tanto, solo era confuso y combinan con embotamiento, como suele ser el caso en el sueño inquietante. No hay ninguno de nuestros río de locura, ya que ciertamente era ridículo local dar cubierto de ojos de Dios referente a su vestimenta. Mientras tanto, todos estaban infectados con la misma enfermedad, porque en verdad tampoco y nos cubrimos de la vergüenza ante los primeros remordimientos de conciencia, pero la autocomplacencia pronto se infiltra y nos induce a recurrir a vanas niñerías como si engañaran a Dios fuertemente y fácil. Por tanto, a menos que la conciencia se presiona más estrechamente, no hay sombra de excursión demasiado débil y fugaz para obtener nuestra obtención de la misma, aunque haya protesta a alguna segunda hacia placeres para nosotros y por el obvio de 3 días de duración, dice Juan Calvino. En resumen, el conocimiento frío y débil del pecado, que es inherente a la mente del hombre, es descrito por el patriarca Moisés para que Adán y su esposa ignoraban aún su propia vilez y que con su cubierta tan ligera de higuera escondieran de Dios. En el verso 8 dice, oyeron la voz de Dios. Tan pronto como suene la voz de Dios, Adán y Eva percibieron que las hojas con las que se creían bien protegidas no sirvieron de nada. Aquí el patriarca Moisés nos revela nada que no permanezca en la naturaleza humana y que pueda discernir claramente en la actualidad. La diferencia entre el bien y el mal está grabado en el corazón de todos, como enseña el apóstol Pablo en Romanos 2:15, pero todos entienden la deshonra de sus vicios bajos, esas hojas endebles, hasta que Dios por su voz golpea interiormente su conciencia. Por lo tanto, dice Juan Calvino, después de que Dios lo sacó de su letargo, su conciencia almacenada y obligada a escuchar su voz. Además, lo que Jerónimo traduce con la brisa después del mediodía es en hebreo al viento del día. Los griegos omitieron la palabra viento, han puesto al anochecer, así que ha prevalecido la opinión de Adán, habiendo pecado alrededor del mediodía. Fue llamado a juicio hacia la puesta del sol, pero me inclino, dice Juan Calvino, más bien a una conjetura diferente, a saber que estando cubierto con su ropa, pasaron la noche en silencio y tranquilos a la oscuridad, ayudando a su hipocresía. Luego, hacia la salida del sol, despertaron de nuevo por completo, se recogieron. Nosotros sepa que el salir del sol, el aire, es natural. Junto entonces con este suave brisa aparece Dios y escribe Moisés, el patriarca, inadecuadamente habría llamado la noche aire del día. Otros consideran que la palabra describe la parte o región sur, y ciertamente Ruach
en hebreo, a veces entre estos significados de otra región, ¿no?, del mundo. Otro piensa que el tiempo se especifica aquí como el menos expuesto a los terrores, porque en la luz clara hay mayor oscuridad, y así se completa lo que dice la Escritura de que los que tienen conciencia acudirán a estar siempre ansiosos e inquietos, aún sin peligro alguno. A este punto refiere lo que se agrega respecto al viento, como si Adán estuviera aterrorizado por el sonido de una hoja que cae, pero lo que adelanta más cierto y simple, dice Juan Calvino, que lo que se escondía bajo la oscuridad de la noche se detecta al salir el sol. Sin embargo, no dudo que algún símbolo notable de la presencia de Dios estaba en esa suave brisa, porque aunque, como he dicho últimamente, el sol naciente suele suscitar un poco de aire, esto no se opone en la subsistencia de Dios a lo que significa extraordinario de su acercamiento para depender de la conciencia de Adán y su esposa, porque como Él es en sí mismo incomprensible, asume cuando quiere manifestarse a los hombres la marca por la que puede ser conocido. David llamaba a los vientos los mensajeros de Dios, en cuya alas cabalga, o más bien vuela, con increíble velocidad, allí en Salmo 104.3, dice Juan Calvino. Pero siempre que ve el bien, usa los vientos, así como otras cosas creadas, más allá del orden de la naturaleza según su propia voluntad. Por lo tanto, el patriarca Moisés, al mencionar aquí el viento, insinúa, según mi juicio, que se presenta algo simbólico, inusitado y notable de la presencia divina que debería afectar con vehemencia la mente de nuestros primeros padres. Este recurso sabe de huir de la presencia de Dios, no era mejor que el primero, ya que Dios con su sola voz pronto trae vuelta a los fugitivos, y está escrito: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si cruzo el mar, si tomo alas, si subo por encima de las nubes, si desciende al abismo profundo, tú, Señor, estarás en todas partes. Allí dice el Salmo 139.7 como referencia. Todos confesamos que esto es cierto, sin embargo, mientras tanto no dejamos de aferrarnos a vanos refugios y creemos que las sombras de cualquier tipo de resultado, una excelente defensa. Tampoco debe omitirse aquí el que había descubierto que algunas hojas eran inútiles. Huyó a los árboles enteros, pues sí estamos acostumbrados, cuando se nos excluye de la cavilación frívola, a enmarcar nuevas excusas que pueden escondernos como bajo una sombra más densa. Cuando Moisés el patriarca dice que Adán y su esposa se escondieron en medio del árbol del paraíso, entiendo que el mismo singular se pone por plural, como si hubiera dicho entre los árboles. Verso 9. Y el Señor Dios llamó a Adán. Estamos viendo el capítulo 3 de Génesis, desde el punto de vista de Juan Calvino. Ya había sido herido por la voz de Dios, pero yacían confundidos bajo los árboles hasta que otra voz penetró sus mentes con mayor eficacia. El patriarca Moisés dice que Adán fue llamado por el Señor. No lo había llamado antes. El primero, sin embargo, era un sonido confuso que no tenía fuerza suficiente para presionar la conciencia, por lo que tanto Dios se acerca ahora más. De la maraña del árbol lo atrae, aunque no quería y se resistía al miedo de que Dios hablaba. De la misma manera también nos alarma la voz de Dios tan pronto como su ley suena en nuestros oídos, pero luego nos aferramos a la sombra hasta que Él, llamando como más vehemente, nos obliga a presentar ante su tribunal. El apóstol Pablo llama a esto la vida de la ley, cuando nos mata acusándonos de nuestros pecados. Mientras estemos complacidos con nosotros mismos y estemos inflados con una noción falsa de que estamos vivos,
La ley está muerta para nosotros porque desafiamos su punto con nuestra dureza, pero cuando nos atraviamos más agudamente, nos vemos llevados a nuestros terrores, dice Juan Calvino. Verso 10 dice, él dijo, escuché tu voz, aunque esto parece ser la confesión de un hombre abatido y humillado. Pronto parece que aún no fue sometido adecuadamente ni llevado al arrepentimiento. A él atribuye su temor a la voz de Dios, ya su propia desnudez, como si nunca antes hubiera escuchado a Dios hablar sin alarmarse y ni siquiera se hubiera sentido dulcemente regocijado por su discurso. Su excesiva estupidez, dice Juan Calvino, aparece en esto, que no reconoce la causa de la vergüenza en su pecado. Él, por lo tanto, muestra que aún no siente su castigo como para confesar su falta. Mientras tanto, demuestra que lo que dije antes es cierto, que el pecado original no reside en una sola parte del cuerpo, sino que tiene su dominio sobre todo el hombre y por tanto ocupa cada parte del alma, que no queda ninguno de su integridad, porque a pesar de sus hojas de higuera, todavía teme la presencia de Dios. ¿Quién dijo que estabas desnudo? Una reprimenda directa para reprender el descargo de Adán al no percibir su falta en su castigo, como si hubiera dicho no simplemente que Adán tenía miedo de la voz de Dios, sino que la voz de su juez le era formable porque él era un pecador. De más su desnudez, sino la vileza del vicio que el que se había contaminado era la causa del temor, y ciertamente fue culpable de una intolerable impiedad contra Dios al buscar el origen del mal en la naturaleza. No es que acusa a Dios en términos expresos, pero deplorando su propia miseria y disimulando el hecho de que él mismo fue el autor de ella, se transfiere malignamente a Dios la acusación que debería haber formulado contra sí mismo, lo que traduce la Vulgata, dice Juan Calvino, a menos que haya comido del árbol. Es más bien un interrogatorio. Dios pregunta en el lenguaje de la duda, no como si estuviera escudriñando algunos asuntos discutibles, sino que el propósito del porvenir más agudamente al hombre que aflige por una enfermedad fatal, dice Juan Calvino, aún no es consciente de su enfermedad, como una enfermedad que se queja de arder, pero no piensa en la fiebre. Sin embargo, recordemos que de nada sacaremos provecho de ninguna prevaricación, pero que Dios siempre nos atará con una acusación muy justa en los pecados de Adán. La cláusula de la cual te mandé que no comiera se agrega por eliminación el pretexto de la ignorancia, porque Dios da a entender que Adán fue amonestado a tiempo y que no cayó por ninguna otra causa que consciente y vulnerable trajo destrucción sobre su misión. Una vez más, la naturaleza atroz del pecado está marcado en esta transgresión y rebelión, porque como nada es más agradable que Dios la obediencia, tampoco nada es más intolerable que cuando los hombres, habiendo despreciado su mandamiento, obedecen a Satanás y su propia lujuria, dice Juan Calvino. La mujer que me diste por compañera. La osadía de Adán se deleita ahora más claramente porque, lejos de ser subyugado, estalla en una blasfemia más gruesa. Antes había estado protestando dácticamente con Dios, ahora comienza a enfrentarse abiertamente con él y triunfa como alguien que ha roto todas las barreras. De ahí percibe que criatura refractaria e indomable comenzó a ser el hombre cuando se alejó de Dios, porque en Adán se nos presenta un cuadro vivo de la naturaleza corrupta desde el momento de su rebelión. Cada uno, dice Santiago, es tentado por su propia concupiscencia, Santiago 1:14, e incluso Adán.
no de otra manera que consciente o voluntariamente se había puesto como rebelde o contra Dios, sin embargo como si no tuviera conciencia de ningún mal. Pone a su esposa como culpable de su lugar. Por tanto, he comido, dice, porque ella dio. Y no contento con esto, trae al mismo tiempo una acusación contra Dios, objetando que la esposa que le había traído la ruina había sido dada por Dios. También nosotros formamos en la misma escuela del pecado original, estamos demasiado dispuestos a recurrir al refugio del mismo, dice Juan Calvino, pero sin ningún propósito, porque por mucho que nos impulsen las incitaciones e indignación de otros lugares, la incredulidad que nos seduce de la obediencia de Dios está dentro de nosotros. El orgullo está dentro de lo que produce desprecio, dice Juan Calvino. Veamos los versículos 13 al 15 para terminar. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O esa pregunta, ¿cuál lejos es? Por su acción y la de su esposo, las compuertas se han abierto y la inundación del pecado se había deseado sobre el mundo, encendiendo un fósforo y prendiendo fuego al mundo con el pecado, dice Spurgeon. Y cada uno de nuestros pecados es esencialmente de la misma naturaleza y tiene el sustantivo al mismo daño, o que en cualquier momento, cuando hayamos pecado, Dios nos pregunte, ¿acaso uno de nosotros qué es lo que has hecho? Aún así, como ve, no hay confesión de culpa, sino solo el intento de culpa a alguien más. El Señor Dios no le pregunta nada a la serpiente porque sabía que era un mentiroso, pero enseguida pronuncia sentencia sobre él. Y ahora no hay criatura tan degradada como ese ángel de una vez brillante, que ahora es el diablo. Siempre anda de un lado a otro como serpiente, buscando hacer mal, más mal que bien. Ya sobre su vientre aún es polvo de su carne, dice Spurgeon. Se deleita en aquello que es inmundo, material, carnal, y su cabeza está magullada. Bendito sea el nombre de la simiente prometida de la mujer. La cabeza de la serpiente vieja está magullada con un golpe fatal, mientras que el calcañar herido de nuestro Salvador es el gozo y el deleite de nuestro corazón. Y así terminamos orando. Señor, te damos gracias por este estudio y por los presentes. Gracias por tu amor, pero también, Señor, danos entendimiento y comprensión para ponerlo por obra. Señor, gracias por este momento, gracias por abrir tu palabra y también, Señor, compartir de los presentes. Señor, muchas gracias. Amén.